Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a una... se está terminando de conectar gente. Muy bien. Es que tenemos gente viéndonos desde Oaxaca, de toda la República. Hay dos personas más conectándose. Dice joining. Denme un par de segundos a que se conecten para poder iniciar. Recuerden que estamos en vivo a través de la página de Facebook Live también de Fundación CIK, para quienes gusten compartir con sus grupos de papás o usuarios de sus asociaciones. Tenemos ahorita también conectado una asociación de Playa del Carmen. Ojalá estuviéramos allá con una piña colada dando la conferencia. ¿Me escuchas, Carmen? Sí. Bueno, muy bien. Buenos días. Muchas gracias. Déjame hacer la presentación y que se conecten dos personas que están entrando. Sí, gracias. Buenos días, siendo hoy miércoles 13 de mayo a las 10:06 de la mañana, Fundación CIK da por comenzada la primera sesión del día de hoy, titulada Todo lo que debes saber sobre el tamiz auditivo neonatal. Y nos acompaña el día de hoy la doctora Ana María Flores Lechuga. Ella es la vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría. Es también la encargada del programa TANIT del Instituto Nacional de Pediatría, ubicado en la Ciudad de México, y que muy amablemente colabora hoy con ustedes a través de Fundación CIK para que sigamos informados y que podamos saber cómo dirigirnos o dirigir a cualquier otra persona que tenga dudas de si su hijo escucha o no escucha y cuál es el procedimiento que tiene que hacer después del nacimiento. Doctora Ana María, bienvenida, buenos días. El micrófono es de usted. Bueno, muchas gracias. Buenos días a toda la audiencia. Antes que nada, agradecer a Carmen por la invitación para presentar este tema y como ya les comentó, soy médico audiólogo, fotoneurólogo foniatra y actualmente pues laboro en el Instituto Nacional de Pediatría, donde llevamos a cabo el programa de tamizaje auditivo neonatal e intervención temprana. El tema que les voy a platicar el día de hoy va a ser acerca de todo lo que tienes que saber acerca del tamiz auditivo, la detección oportuna de la hipoacusia. ¿Ok? Creo que ya lo están viendo en sus pantallas. Y bueno, vamos a ver. Para poder tener una idea como papás, como población abierta acerca de lo que es la hipoacusia y por qué es la importancia de detectarlo de manera temprana, tenemos que saber estadísticas importantes en nuestro país. ¿Por qué? Porque en México existen muchas discapacidades. Dentro de estas está la hipoacusia. La hipoacusia nos va a presentar cerca de 10 millones de personas en el mundo pueden tener, bueno, aquí en México, tienen algún grado de pérdida auditiva. No nada más una pérdida profunda o severa, sino desde una pérdida leve, moderada, llegan a presentarlo. Sabemos que de estos 10 millones, 200 a 400 mil personas presentan una pérdida total, es decir, una sordera profunda. Actualmente, en nuestro país nacen cerca de 2,000 a 6,000 niños al año con sordera. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a estadísticas, pues es un número grande en el que nosotros como audiólogos tenemos que hacer la intervención. Y ustedes como papás tienen que saber algunos datos importantes para detectarlo de manera oportuna desde que nace el bebé. De estos, desde cada 1,000 van a presentar pues la densidad de la hipoacusia. Aquí la cuestión es que más del 95% de los niños con hipoacusia llegan a ser en familias que son familias normoyentes, es decir, papás que a veces no tienen antecedentes de sordera, son los que están teniendo a los bebitos con pérdida auditiva. Y muchas veces eso hace que lo ignoremos o no queramos aceptarlo, porque sabemos
que pues nosotros o nuestra familia pues no tuvo ningún problema de audición y pues no creemos que pudieran tenerlo. Entonces, por eso es importante la estadística, para que veamos pues en quiénes son los grupos más vulnerables. Saber que la hipoacusia o sordera es una deficiencia que nos va a discapacitar y depende muchísimo del momento en el que nosotros lo estemos detectando. ¿Por qué? Porque si lo detectamos de manera oportuna, antes de los 6 meses de edad, o bien a los 3 meses o antes del año, es una gran diferencia a detectarlo a los 3 años, 6 años, 7 años. ¿Por qué? Porque podemos iniciar una habilitación de manera temprana y podemos llevar a un niño que se detectó a los 6 meses a una audición o habilidades auditivas iguales que un niño que tenga el año de edad. Ya va a tener el tiempo en que se detectó y en que se habilitó para que podamos ayudarlo a que tenga un buen desarrollo de su lenguaje. Entonces, lo ideal que tenemos que hacer es identificarlo antes de los 3 meses de edad. Aquí nosotros lo que queremos es que nace el niño y a la semana, 2 semanas a más tardar, ya se le haya hecho el tamizaje auditivo. Ahora, en esta hipoacusia, que es una hipoacusia congénita, se va a dividir en dos, que si ponemos un pastel, lo dividimos en tercios y vamos a saber que un tercio solo es por cuestiones o factores ambientales, pero los otros 2 tercios son por pérdidas genéticas, por alteración genética, que puede ser un 30% asociado a síndromes y el otro 70% que no es síndrome. Entonces aquí es importante porque si de por sí el tercio que tenemos, que es por factores ambientales, donde nosotros podemos sospechar que hubo algún problema antes del nacimiento, durante el embarazo o posterior al nacimiento, tenemos esos antecedentes, pero solo es un tercio de esta población. Los otros 2 tercios, pues es muy poco el porcentaje que es sindrómico, ya sea síndrome de Down, labio y paladar hendido, Treacher-Collins, algún síndrome que esté asociado a hipoacusia. El otro 70% no es sindrómico. Entonces el papá pues, no va a saberlo. ¿Por qué? Porque su niño no tiene manifestaciones clínicas de algún síndrome o no tiene antecedentes familiares de pérdida auditiva. Y se va a hacer más difícil la detección oportuna, ¿ok? Por eso es importante saberlo, para que los papás estén alerta. No solo porque veamos que hay alguna malformación en su orejita o en su cabecita o que alguien tuvo el antecedente, no solo por eso sospecharlo, sino sospechar pues en todos que debemos de hacer el tamizaje auditivo. Ahora, esta hipoacusia, ¿por qué es importante? Porque nosotros, cuando escuchamos, vamos a desarrollar un lenguaje. El lenguaje es una función mental superior, es decir, es una función cerebral. Entonces, nuestro cerebro es el que, si está escuchando, va a poder adquirir ese lenguaje, un lenguaje oral. Si no está escuchando, esta sordera, pues se va a asociar a muchas cosas, principalmente el retraso en su desarrollo del lenguaje. No es lo mismo un bebito que a los 3 meses sostiene su cabeza y empieza a decir algunos sonidos guturales, a que al año el bebé apenas lo esté haciendo y apenas esté sosteniendo la cabeza. Y en la familiar, pues se le haga normal y no es normal. Por eso debe de saber el desarrollo de su lenguaje y desarrollo psicomotor, que también aquí se asocia la sordera con un desarrollo psicomotor, que va a ir un poquito más retrasado. Entonces, a eso se asocia nuestra sordera, a efectos en los procesos cognitivos y puede llegar a tener también alteraciones intelectuales, emocionales, sociales y no solo del paciente, sino también alteraciones emocionales de los padres, que en un principio, para que ellos digan o acepten que ese bebé tiene un problema, pues tardan tiempo, tienen un periodo en el que van a aceptar, un periodo de aceptación. Entonces ya se va asociando con más problemas, por eso es la importancia de detectarlo. Para eso, como les digo, hay que saber el desarrollo tanto del lenguaje
como embriológico, cómo se va formando nuestro oído. Sabemos que desde que está embarazada la mamá, en la semana 16, bueno, pues hay un crecimiento de las neuronas en la vía auditiva a nivel del tallo cerebral. Llega la semana 20 y en esa semana la cóclea tiene un desarrollo o un funcionamiento muy similar a la cóclea de un adulto. Ya para la semana 28 va a registrar esta cóclea, bueno, y esta vía auditiva, respuestas electrofisiológicas a nivel del tallo cerebral. Y aún va avanzando su desarrollo embriológico y para la semana de la 37 a la 42 va a distinguir ya los sonidos y esto lo hace distinguiendo desde las frecuencias a las intensidades. O sea, si la mamá le canta al bebé durante su embarazo, le está cantando y le dice una canción de cuna, que duerma, el bebé se tranquiliza, lo escucha, la está escuchando y se pone tranquilo. Ajá. Entonces, si hay una alteración a nivel auditivo, pues el bebito no lo va a escuchar. Probablemente se pone tranquilo porque la mamá toca su pancita, tiene otros estímulos, no nada más la vía auditiva. Entonces, desde eso, desde el desarrollo embriológico, debemos de estar pendientes de qué tanta respuesta está teniendo, porque ya la cóclea ya está funcionando. Al año, si ustedes se fijan en la imagen, bueno, va creciendo el bebé, nace y conforme va naciendo, pues su bebé al año ya va a localizar diferentes fuentes sonoras. El bebé ya va a ser capaz de que si le habla a alguien, voltee hacia donde le están hablando, responda lo que le estén preguntando. Al año, pues sabemos que tienen palabras sueltas. Entonces, pues a lo mejor si la mamá le dice, bebé, vamos a comer, diga comer, ¿no? Entonces va a estar respondiendo, pero ya tenemos un tiempo. Entonces, por eso es la importancia de ver qué problemas durante este periodo de embarazo pudo haber presentado la mamá. Es decir, puede ser que aquí, durante el desarrollo embriológico, pues haya presentado alguna infección. Puede ser que haya tenido infección por citomegalovirus, por varicela, por Epstein-Barr, por herpes simple. Entonces, todo eso puede llegar a ocasionar afección en este momento perinatal y eso también puede ser posterior al nacimiento, postnatal. Entonces, tenemos que estar vigilando cómo va tanto el embarazo de la mamá, el desarrollo del bebé y el desarrollo auditivo que va a ir haciendo después de que nazca. Esta tabla la quise compartir porque nos habla acerca de este desarrollo que les comento, tanto desarrollo del lenguaje como desarrollo psicomotor. Nosotros podemos ver en esta tabla por meses, por edad, el lenguaje que va a emitir y cómo va a estar el bebé respondiendo a esa edad. Es decir, si nosotros, el bebito nació y tiene los primeros 3 meses de edad, ya debe de estar sosteniendo su cabeza. Si ese bebito está sosteniendo su cabeza, bueno, pues empieza a emitir sonidos, balbuceos, sonidos guturales, empieza a reír. Sabemos que, bueno, pues va a estar llorando, pero el llanto ya va a tener un significado importante. No es lo mismo un llanto cuando está hecho del baño a un llanto cuando tiene hambre. Entonces, empieza a tener ciertas formas de comunicarse y debe de saber la mamá que para ese entonces su bebé ya debe de sostener su cabeza. Ya no es un bebito como cuando nació que lo cargaba uno y se le caía la cabecita. Pero para ese entonces, a esa edad, nosotros ya debimos haberle hecho ese tamiz auditivo. Como ya les dije, podemos esperarnos 1 o 2 semanas después de que nace y hacer el estudio, pero no podemos esperarnos más tiempo. Tenemos que hacerlo de manera oportuna. La mamá debe de saber que posteriormente, a los 4 o 6 meses, bueno, el niño, una vez que ya sostuvo la cabeza, va a empezar a sostener el tronco. Entonces nosotros vamos a poder sentarlo y el bebé ya no se va a ir de lado, ya se va a quedar fijo. Empieza va. El balbuceo se hace más constante y empieza a tener monosílabos. Ma, pa, ta, ba.
monosílabos, que son principalmente fonemas que van a ser bilabiales. ¿Por qué? Pues porque son los primeros que va a emitir al expulsar un sonido, son los que primero se van a decir. Entonces, no es porque le diga mamá a la mamá o ma o pa, porque ya los identifique en ese momento, pero bueno, pues sí ya lo va a estar haciendo, ¿ok? A partir de los 7 a los 9 meses, pues este bebé, ya que sostuvo su cabeza y ya que tiene un buen control del tronco, va a empezar a gatear. Entonces, cuando nosotros estamos evaluando al bebé, pues le decimos, mire, ya hace esto, ya gatea, ya lo sienta, ya no se va de lado, ya está sosteniendo su cabeza, entonces ya empieza a gatear y empieza a decir, va, 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 mamá, 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 ta, 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 ta. Empieza el bisílabo más común, más constante. A los 10 a 12 meses al año, el bebé empieza a levantarse y empieza a intentar a caminar. Puede ser que al año, 2, 3 meses ya esté caminando por sí solo, sin ayuda de nadie. Entonces empieza a caminar y empieza a decir sus palabras sueltas. Mamá, dirigiéndose a mamá, papá, ame, eche, aba, elo o mel, palabras que nosotros vamos a saber y entender porque nosotros le decimos, vamos a comer la manzana y te va a decir manzana. Vamos a comer la leche, eche. Entonces te va a empezar a decir palabras. Para ese entonces, si la mamá viene a la consulta y me dice, oiga, doctora, es que sabe que mi niño pues ya tiene 1 año, pero apenas está pa. Bueno, tiene un retraso del lenguaje y probablemente el niño ni siquiera esté caminando. Probablemente ese niño apenas está sentando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y especificarlo en las consultas de los papás. ¿Por qué? Porque ellos son los que están atentos y van a ver que probablemente el primo, el tío, el sobrino, el niñito que es de la edad semejante a su bebé, pues hace más cosas que su bebé. Entonces, tener datos de alarma y estar al pendiente. Ya para el 1.5 años, 2 años, el bebé pues ya sube escaleras, empieza a patear pelotas, dice ame, aba, ame, eche, el omel, junta palabras, que es una palabra yuxtapuesta. Entonces empieza a decir, ya empieza a hacer frasecitas, 2.5 años, 3 años, mamá, el omel, mamá, ame, eche, mamá, vamos a la calle. Empieza a atrapar la pelota, a saltar. Entonces, todo eso tenemos que ir vigilando. ¿Por qué? Porque cada mes, el primer año de vida, ustedes van con su pediatra, pero tienen que ir viendo que vaya avanzando tanto en lenguaje como en desarrollo psicomotor. Si no hay un avance de acuerdo a su edad, puede ser que a lo mejor se retrase 1 o 2 meses, no hay problema. Pero como les dije, si al año no está hablando, apenas está haciendo sonidos guturales, bueno, es algo que no es normal. Tenemos que tener en cuenta esas cuestiones en ese momento para decirle al médico y para que ese pediatra, porque son los primeros que están en contacto, lo refiera con el audiólogo y nosotros poderlo detectar. Ahora, ¿cómo hacemos una identificación sobre los factores de riesgo? Una vez que nace el bebé, como les dije, vamos a esperar que pues ya no haya líquido, que todo haya salido para poder hacerle la prueba del tamiz auditivo. Estos factores de riesgo los vamos a dividir en 2, los que son del nacimiento a los 28 días y de los 29 días a los 2 años. ¿Por qué? ¿Por qué se dividen? Porque no es lo mismo el antecedente que puede ser al nacer que lo que va a ir progresando. Entonces vamos a ver al nacimiento. Nace el bebé, sabemos que debe de pesar de 2,5 kilos a 3,5 kilos. Si vemos un peso bajo, menor a 1,5 kilos, bueno, aguas, es un factor de riesgo importante para poder desarrollar sordera. Prematurez. Los bebés nacen de la semana 38 a 42. Entonces, el factor de riesgo aquí empieza a partir de la semana 30. Entonces, si es un bebé prematuro que, bueno, tuvo problemas durante el embarazo, nació antes de tiempo, es otro factor de riesgo. La hipoxia, la falta de oxigenación, que tuvieron que ponerle puntas nasales durante cierto periodo, tuvieron que intubarlo, tuvieron que meterlo a una unidad de cuidados intensivos.
que esa unidad fuera mayor de 5 días de estancia, es otro factor de riesgo. Que el bebé en su calificación del Apgar, que generalmente les preguntamos a los papás, ¿qué calificación les dieron cuando nació? Ah, pues me dieron 9.9, me dieron 8.9. Si ese Apgar es menor a 7, es importante porque tuvo alguna dificultad para poder respirar durante su nacimiento. Entonces, eso es algo importante que debemos de estar atentos. Si el bebé se puso amarillito, aquí también es muy importante, porque decimos, a ver señora, su bebé estuvo amarillito durante el nacimiento, ¿cuánto tiempo? Ah, bueno, sí, los primeros días lo puse al sol, se quitó y ya no pasó nada, estuvo bien. Bueno, no, estuvo amarillito muchos días, pues ya no comía, estaba más dormido, tuve que llevarlo al hospital, entonces le hicieron el estudio y tuvieron que darle un tratamiento, ya sea con fototerapia o con exsanguinotransfusión, es decir, le cambiaron su sangre. Aguas, es otro factor de riesgo. Aquí también es un factor de riesgo importante. ¿Por qué? Porque esta hiperbilirrubinemia nos afecta para nuestro desarrollo cerebral, entonces nuestro desarrollo neurológico. Entonces puede tener problemas, no nada más auditivos, puede tener otros problemas, pero dentro de la audición lo que hace es que nos puede ocasionar algunas otras alteraciones que caen dentro del espectro de la neuropatía auditiva. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces no se detecta. Decimos, ah, sí estuvo amarillito, le pusieron su foquito azul, 2, 3 días y ya se fue. Y salió bien. Le hicieron el tamiz, salió bien. La verdad es que durante esta experiencia hemos visto que los niños, a pesar de que se les haga el tamiz aún estando en fototerapia y lo hayan pasado, no quiere decir que no tengan problemas auditivos. Hay que hacerle también tamizaje por potenciales y descartarlo con estudios diagnósticos, no nada más por tamizaje. Entonces, en ellos que tuvieron la hiperbilirrubinemia, que fueron internados, se les dio fototerapia, se les dio exsanguinotransfusión, es indicativo hacerle los estudios diagnósticos. Se los dejo como un tip porque muchas veces decimos, ah, pues ya pasó el tamiz, no pasa nada. No, sí puede pasar en este rubro, entonces hay que tenerlo en cuenta. Ahora, estigmas que sean ligados a una sordera, por ejemplo, que estamos revisando al bebito recién nacido, revisamos y vemos su orejita. Entonces vemos que puede tener un pit preauricular, es decir, un hoyito, que puede tener un apéndice preauricular, una bolita delante de la oreja, incluso atrás, o bien en la oreja. Ajá. Todo eso tenemos que revisar. Muchas veces me tocó ver a un bebito que tenía solo un pit preauricular. Dije, ah, pues este niño no tiene tanto problema. Es un estigma, sí, pero pues solo es un pit, es un hoyito, no pasa nada. Me dice la mamá, no, pues también lo tiene el tío, el primo, no sé. Entonces, pues como protocolo, estos bebés, cuando tienen un problema que se le ve en la orejita, en ese caso un pit, o que puede ser un apéndice, o que puede ser una orejita más pequeña, o la orejita de baja implantación más hacia abajo, pues tenemos que hacerle tanto estudio de ultrasonido renal como estudio de radiografías de columna. Entonces lo pedí a ese bebito que solo tenía un hoyito. Lo pido y mi sorpresa pues fue que tenía agenesia renal. O sea, era un PIT preauricular. Entonces dije, bueno, no importa si es un apéndice, si es un PIT, si la orejita está más pequeña, si está más abajo, o sea, cositas que a lo mejor nosotros dijimos, es pequeño, pues sí pueden ocasionar alteraciones, tanto auditivas como el desarrollo, pues en este caso a nivel renal, pues no tenía sus riñones. Entonces, tenemos que estar vigilando toda esa exploración. La historia familiar. Esta historia es importante porque ahí sabemos si existe o no antecedente familiar, que como ya les dije, aunque no hay antecedente, puede llegar a tener la pérdida auditiva. Entonces puede ser que la mamá, que el papá, que el tío, que el primo, que el abuelito eran sordos, alguien. Ajá. Entonces esa sordera pues pudo haberle ocasionado pues también el desarrollo de hipoacusia a nuestro bebé. ¿Ok? Entonces, y ver malformaciones como les dije, craneofaciales y bueno, asociados al TORCH, que es toxoplasma, rubiola, citomegalovirus y herpes. Hacer un perfil
para determinar si existe que ese bebé estuvo o no en contacto ya con estos virus, ¿ok? Ahora, de los 29 días a los 2 años, hay otros factores de riesgo también que pueden asociarse. Aquí, 2 años, 3 años, a los 3 años los bebés entran a edad escolar. Entonces, es cuando más fácil detectan en la escuela, que a veces son los primeros que detectan la sordera. Entonces sospechamos de hipoacusia. Ay, es que yo creo, le preguntamos a la mamá, a ver, ¿usted cree que su niño escucha bien, no escucha bien? ¿Cómo lo ve? No, pues yo creo que no escucha bien porque le hablo y hay que hablarle más fuerte, hay que gritarle, hay que repetirle las cosas. Cuando le hablo hace que se mueve su orejita, mueve hacia un lado donde escucha mejor. Entonces siempre creer pues en los papás, en lo que nos digan. ¿Por qué? Porque ellos son los que viven con su bebé y están diario con él viendo si realmente su bebé responde o no a los sonidos. Y ahora, bueno, ver qué sonidos. Ahorita vamos a hablar de eso. Historia familiar de sordera, de una sordera progresiva. Pues es que mi abuelita tuvo una hipoacusia, nació bien, habló, entró a la escuela, pero pues como a los 12 años tuvo la hipoacusia, empezó a tener sordera y ya, empezó a perder audición, se hablaba bien, pero pues empezó a perder audición. Existen algunas enfermedades, sobre todo mitocondriales, que pueden ocasionarnos una pérdida de audición de manera progresiva. Y bueno, también la exposición a ciertos virus. Entonces, por eso tenemos que estar vigilando. Infecciones como la meningitis viral, meningitis bacteriana. ¿Por qué son importantes? Porque esta meningitis lo que nos va a ocasionar, principalmente la bacteriana, es que nuestra cóclea la va a hacer piedra. Esa cóclea, si no detectamos a tiempo, se hace piedra y el bebé ya no va a escuchar, el niño ya no va a escuchar. Entonces, todo niño que tenga una meningitis bacteriana, pues hay que estarlo vigilando constantemente para ver hasta dónde está el daño a nivel auditivo. Puede ser que no le afecte, puede ser que sí le afecte y puede ser que esa cóclea se vuelva una piedra y ya no va a funcionar. Otra cuestión, los golpes, los traumas craneoencefálicos sobre el hueso. ¿Qué ocasiona ese trauma? Lo que nos ocasiona es que probablemente el niño estaba jugando, se cayó de la escalera, se golpeó su cráneo a nivel del hueso temporal y ocasionó una fractura. Entonces puede ser que tenga esa pérdida por la fractura. Ahora, otros medicamentos que están a veces muy asociados son ototóxicos. Estos medicamentos ototóxicos, muchas veces los niños que están en UCIN llegan a necesitarlos para evitar pues, el contagio con bacterias, como dijimos la meningitis, otro tipo de virus, bacterias, lo que haya. Entonces se les da ototóxicos. Estos ototóxicos principalmente aminoglucósidos son los que pudieran ocasionar pérdida auditiva. No es tan común y no es tan susceptible las personas en México, pero sí pueden llegar a ocasionarlo. Aminoglucósidos, amikacina, gentamicina, que es lo que más se llega a usar. Entonces preguntar, bueno, durante que mi bebé estuvo aquí en la terapia, pues qué medicamento se le puso. Y hay que estarlo monitorizando. Hay que ver a ese bebito que no tenga ningún problema, porque no lo va a tener en ese momento. Pueden pasar algunos días, semanas y puede llegar a presentarlo. Enfermedades neurodegenerativas, desmielinizantes, la neurofibromatosis, que bueno, ahí pues nace con una especie de un tumor a nivel del octavo par craneal y pues eso nos va a ocasionar pues la pérdida auditiva. O bien enfermedades como las exantemáticas, varicela, sarampión, rubiola, que esto, conforme va creciendo el niño, a lo mejor se contagió a los 4 años, iba en el kinder, un compañerito tenía varicela, se contagia y puede ocasionar pérdida auditiva. Por eso son importantes los factores de riesgo, que los conozcan, que los sepan, para que ustedes como papás, como médicos, en este ámbito, bueno, pues sepan qué es lo que podemos presentar y lo que puede presentar el bebé. Aquí en México, ¿cuándo se detecta la hipoacusia? Como ya les había comentado, la hipoacusia
No la vamos a presentar o no se va a hacer evidente a los papás los primeros meses de vida. ¿Por qué? Porque el bebito pues nace, lo tenemos en casa, la mamá le habla, el bebito sigue, ajá, pero no nada más sigue porque lo escuche, sino porque lo ve. Entonces probablemente su mami le está hablando, el bebito pues va siguiendo a la mami, ajá. Entonces la mamá no se va a dar cuenta. El familiar probablemente en ese momento no se dé cuenta, los primos, los tíos, pero nosotros, por eso les decimos, tenemos que hacer el estudio del tamizaje auditivo en las primeras semanas de vida. ¿Para qué? Para que nosotros veamos si está o no respondiendo de manera adecuada. En México se detecta hasta los 2, 3 años de edad, que es cuando pues ya va a la escuela y como ya les decía, o la maestra o un familiar externo que llega a casa dice, bueno, pues llegué, se azotó la puerta, estaba sonando el timbre, estaba sonando el teléfono, estaba sonando la licuadora y el bebito pues no tuvo ninguna reacción. Entonces, pues así como que son signos que decimos, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, los papás deben de estar alerta. Un bebito, cuando se azota la puerta o cuando está una licuadora o el teléfono, pues brincan, tienen algunos reflejos, empiezan a tener respuesta a ese sonido, a ese estímulo sonoro. Pero si el bebito está tranquilo sin tener respuesta, hay que estar atentos, hay que estar alerta porque puede ser que tenga un problema auditivo. Y bueno, pues pasa el tiempo, llega la edad escolar y la maestra pues está haciendo el dictado, hablando con los niños, a lo mejor pasa la lista y, oye, Pedrito, 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 y Pedrito nunca contesta. Ajá, entonces, oiga señor, pues yo le tengo que hablar más fuerte, tengo que sentarme al frente, repetirle las cosas o tiene que estarme viendo cuando hablo porque si no, no hace las cosas o no me escucha. Todo eso son datos. Entonces, con el tamiz auditivo, lo que queremos hacer, pues es que se detecte, pues al nacimiento, que antes de los 2 meses de edad ya tengamos hecho el tamiz auditivo y confirmatorio a los 3 meses de que esté escuchando o no ese bebé para que a los 6 a más tardar se esté rehabilitando ese niño. Entonces, cuando llegan los familiares con el bebé, bueno, pues se hace una historia clínica. Se revisan, como ya les había comentado, sus antecedentes heredofamiliares, si existe o no el antecedente familiar de abuelos, papás, primos, porque el 95%, acuérdense, que son niños que tienen una familia normoyente, pero pues ese otro 5% muchas veces es familia que es sorda. Sus antecedentes perinatales, de qué edad nació, si fue antes de los 30 semanas de gestación o fue a la semana 40, cuánto pesó menos de 1,5 kilos o pesó 3 kilos, cuánto midió, el upper que tuvo, si necesitó oxígeno o si solo tuvo esa ictericia o esa hiperbilirrubinemia que estuvo amarillito y solo con baños de sol se quitó o se tuvo que internar, tuvo que tener fototerapia, revisar desde su cráneo, sus orejitas, sus ojos, que tengan buena implantación las orejitas, toda su cavidad que es de boca, maxilares, malares, ver que estén de manera adecuada, que no tengan algún dato o alguna apariencia, algo sindrómico que pueda ocasionarlo. Ajá. Ver la coloración de ojos, coloración de pelo, porque existen también síndromes que están asociados a que el ojo a lo mejor es azul y pues del niño tiene sordera. Ajá. O que niños que pueden llegar a nacer y tuvieron fracturas y pues también está asociada con sordera. Todo eso debemos de investigar, preguntar, dependiendo de la edad en la que llegue el paciente, ya sea a los papás, nosotros como médicos, a los maestros, preguntarles cómo fue que han detectado la pérdida auditiva o en qué sospechan. Si no presenta alteraciones a los ruidos, dificultad para localizar sonidos, no está adquiriendo su lenguaje de acuerdo a la edad que ya habíamos mencionado, ¿no? Pues el niño no pone atención en la escuela, pues no pone atención en nada de lo que se le está diciendo. Entonces, usamos una gráfica muchas veces cuando estamos interrogando a los papás, en donde le decimos, mire, esta gráfica, en este lado vamos a ver los decibeles y acá
las frecuencias. Nosotros normalmente, bueno, vamos a tener una audición de 20 hacia arriba, es decir, del 0 al 20 es lo que todos escuchamos, que es lo normal. 20, 25 es lo normal. De ahí hacia abajo es una pérdida de audición, una sordera. Entonces yo le pregunto a la mamá, bueno, ¿usted qué detecta que su niño escucha? Ah, pues yo veo que cuando pasa el camión de la basura, cuando pasa un avión, cuando truenan un cohete, cuando pasa la moto, cuando tiran un disparo, eso lo detecta. Si nos fijamos, está detectando a 100, 110, 120 decibeles, 90. Es una pérdida profunda o restos auditivos. Pero a ver, señora, ¿detecta cuando ladra el perro, cuando usted habla? No, pues no. Ladra el perro, no pasa nada. Sí, escucha cuando suena el teléfono, cuando usted le habla, le diga, bebé, vamos a comer, vamos a jugar. No, pues no, si no me ve, no busca. O sea, cuando me ve es cuando va buscando, ¿sí? Porque tiene el seguimiento visual. Sí detecta cuando se caen las hojas, cuando cae el agua, cuando el trinar de los pajaritos. No, pues no. Entonces, tenemos que identificar con esta exploración y con estas preguntas que le estamos haciendo a los papás, tenemos que identificar qué grado de pérdida auditiva puede tener, porque puede tener una pérdida leve, moderada, severa, profunda o pueden ser restos auditivos. No, pues mi bebito solo escucha cuando pasa la moto. Está muy abajo. Entonces, para eso es el estudio del tamizaje. ¿Qué es un tamiz? Un tamiz es una prueba muy rápida que nos va a permitir identificar las susceptibilidades de los diferentes padecimientos en una población. Esto es algo rápido, barato, no invasivo y muy sencillo. Eso es un tamiz. El tamiz que vamos a hacer va a tener una sensibilidad, especificidad o prevalencia, es decir, una sensibilidad y va a identificar a los pacientes que tienen sordera. Va a ser específico en que va a identificar a quienes no tienen esa sordera. Y bueno, la prevalencia pues son el número de casos en una población. Entonces, eso es un tamizaje, es algo muy rápido, sencillo. No te vas a tardar horas en explorar al paciente, eso es muy rápido. Incluso la mami puede estar presente dándole pecho al bebé o el bebito puede estar dormidito, acostado y no hay ningún problema. El objetivo, ¿cuál es su objetivo del tamizaje? El objetivo principal es que tenemos que atender de la manera más temprana posible la deficiencia auditiva de ese bebé, ya que de esto va a depender la habilitación auditiva que le demos al paciente. Entonces, su objetivo es la detección oportuna. Oportuno es antes de los 3 meses de edad. Debemos de saber si ese bebito se le hizo el estudio, si no se le hizo, si tiene o no pérdida auditiva. Se hace la valoración antes del mes de edad, se confirma el diagnóstico de sordera a los 3 meses de edad y vamos a iniciar un tratamiento a los 6 meses de edad, para que tenga un desarrollo del lenguaje igual al niño que no tiene ningún problema auditivo, igual a un niño normoyente. Ese es nuestro objetivo principal, que lo llevemos a esa habilitación de manera temprana. ¿Para qué? Para que a los 3 años que empiezan la escolarización, bueno, pues ellos ya tengan esa misma estimulación que un niño normoyente, que su estimulación auditiva y de lenguaje sea igual, para que tengan las mismas herramientas cognitivas e instrumentales que van a permitir pues una escolaridad igual a cualquier niño en su escuela normoyente. ¿Con qué vamos a realizar ese estudio? Bueno, primero vamos a realizar el tamizaje auditivo con emisiones otoacústicas, un equipo para tamizaje auditivo. Eso es un equipo para emisiones de tamizaje y potenciales automatizados. Se tiene que hacer combinación de estos dos para tener el tamizaje adecuado en los bebés. ¿Ok? Muchas veces solo se les hace emisiones de tamizaje. Aguas, hay que hacerle emisiones con potenciales de tamizaje. Esta prueba, bueno, pues es muy sencilla, es rápida, como ya les dije. Se debe de poner en el oído, en su conducto,
Debemos primero de evaluar el conducto, que ya vimos que no tiene alguna malformación, que sea permeable, que tenga un conducto abierto, que pueda entrar la oliva. La oliva es una oliva pequeña que se mete en el orificio del conducto y se va a pasar un estímulo auditivo. Ahora, tenemos que hacer la otoscopía, es decir, revisarlo antes de, porque puede ser que el conducto esté cerrado. Si ese conducto está cerrado, pues ¿cómo vamos a hacer emisiones? No podríamos hacerlas. Entonces tenemos que verificar que esté cerrado y ahorita con este problema de la contingencia, bueno, yo les recomiendo que todos esos equipos se protejan en un plástico y las olivas que se ocupen sean desechables, que ya no se reutilicen. Pero bueno, se coloca la oliva, se coloca la sonda, se le pasa un sonido y ahí nos va a dar una respuesta rápida. ¿Qué nos va a decir? ¿Pasó o a control? ¿O pasó o refer? Dependiendo lo que encontremos, es el paso a seguir. Si vemos, se hace tanto de un oído como del otro, vemos que está pasando, su exploración física no hay ningún problema, su historia clínica todo fue bien, bueno, nosotros podemos decir, mamá, todo salió muy bien, te damos estas recomendaciones, vas a seguir con tu pediatra, vas a seguir evaluando el lenguaje y vamos a ir viendo cómo avanza tu bebé. En un niño sano, pasó, como les dije, la damos de alta y damos recomendación. Este bebé no llega a pasar. Estas emisiones se hacen, no llega a pasar. Le damos una cita al mes de haberle hecho esa prueba, no al mes de edad, al mes de haberle hecho esa prueba de emisiones por tamizaje. Se le da cita. Pasa, se le dan indicaciones sobre los antecedentes que puede llegar a presentar para desarrollo del lenguaje, todo normal, se da de alta. Se hace esas emisiones al mes, no pasa, nosotros tenemos que hacerle potenciales de tamizaje, como ya les había dicho. Se hacen potenciales, llega a pasar, bueno, vamos con nuestras reservas para decirle a la mamá todos los antecedentes que existen y el desarrollo del lenguaje. Damos de alta. No pasa ese tamizaje por potenciales, se le hace ya entonces un estudio diagnóstico. Desde impedanciometría, potenciales de tallo cerebral, emisiones otoacústicas clínicas y potenciales de estado estable para que veamos cómo avanza y ver si necesita la habilitación auditiva. Ahora, eso es en un niño que no tuvo ningún problema. En los niños que tuvieron bajo peso al nacer, que tuvieron factores de riesgo, que haya estado más de 5 días en la terapia, que le faltó oxígeno, que le pusieron fototerapia, bueno, a ellos se les tiene que hacer tanto emisiones como potenciales de tamizaje de inicio. Se hacen y si pasa, bueno, pues se dan indicaciones a la mamá sobre el desarrollo del lenguaje. Nosotros siempre tratamos de darle su hojita del desarrollo del lenguaje para que la peguen en el refri o en donde ustedes quieran, pero ahí vayan viendo mes con mes cómo van los avances. Ven que hay alguna alteración o que no está bien, vamos con el audiólogo. ¿Pasó? No pasó esas emisiones ni potenciales, no nos vamos a esperar a que ese bebé, por ejemplo, tenía 15 días, que ya salió de la terapia. Hicimos emisiones y potenciales. No pasó. Nos vamos a esperar probablemente 2 semanas, 3 semanas. Y hacemos estudios clínicos, diagnósticos. No me voy a esperar hasta que cumpla los 3, 4 meses para hacerle todo el estudio. O sea, le tenemos que hacer emisiones y potenciales clínicas para ver si está respondiendo o no. Si responde, es decir, si pasó y todos sus estudios están, el potencial de tamizaje está a 40 decibeles. Entonces nosotros en potenciales diagnósticos podemos ver a 20 a 30 decibeles. Salió bien, no hay ningún problema, está respondiendo. Bueno, pues vamos a vigilarlo, darle datos de alarma, vigilar y vamos a ver cómo está. Vamos a estarlo vigilando a ese bebito. Tampoco lo vamos a dar de alta de que, bueno, ya salió todo normal y adiós. No, vamos a ir viendo cómo va avanzando ese bebé, porque puede ser que llegue a tener un poquito de retraso en lo que va madurando su vía auditiva. Puede ser. Entonces, por eso es que hay que estarlo vigilando. Entonces, si esas emisiones, esos potenciales
no pasaron diagnósticos, se hace más complemento. Impedanciometría, potenciales de estado. Aquí nosotros ya a veces hacemos audiometrías. Son niños chiquitos, sí, pero van a responder a ciertos estímulos. Tenemos la manera para ver ciertos reflejos en donde el bebito pues busca el sonido, a qué intensidad lo está buscando y sobre todo en qué frecuencias, porque estos potenciales pues tienen ciertas limitaciones que solo son en frecuencias específicas, no son en toda la frecuencia que nosotros evaluamos en una audiometría. Vemos que hay un problema, bueno, empezamos la habilitación auditiva, ya sean auxiliares auditivos o, bueno, seguir un protocolo. Ahora, los potenciales automatizados. Esos los podemos hacer desde las 24 horas que nació el bebé. Nos va a dar estímulos clic. Si cumple los parámetros de amplitud y latencia, bueno, pues eso nos va a decir qué pasó. Como les dije aquí, estos automatizados puede ser normal hasta 40-45 decibeles. Tienen una especificidad del 96% y sensibilidad del 98%. Aquí nos va a decir, ¿pasó? Porque hay evidencia de la onda quinta 40 decibeles, o no pasó, o refer, o a control, porque no hay evidencia de esa onda quinta, ¿ok? Y entonces, como les decía, nosotros ya evaluamos de manera integral a ese bebé que no pasó en estos 3 meses de edad todos estos estudios. Ahora sí, ya vamos a hacer pues todos los diagnósticos, los estudios complementarios. Y nosotros vamos a verificar la parte pues del oído. El oído lo dividimos en oído externo, oído medio y oído interno. Entonces, dependiendo todo el estudio, es lo que vamos a hacer. Como les dije, vemos que la orejita esté bien, que tenga permeabilidad del conducto, metemos una oliva, una sonda, vemos que la membrana timpánica, así como la caja del oído medio y los huesecillos estén funcionando por medio de una impedanciometría, una timpanometría, pruebas de función tubaria. Vemos que podemos poner la misma sonda para el tamizaje, las emisiones, que nos van a decir la respuesta de las células ciliadas. Estas emisiones vamos a ver hacer el protocolo tanto por medio de productos de distorsión, emisiones transientes, les recomiendo que siempre hagan las dos. Posterior a esto, bueno, pues hacemos los potenciales de tallo. Los potenciales de tallo que ya evaluamos toda la vía auditiva y los potenciales de estado estable. Sin embargo, como ya les dije, son ciertas frecuencias. Tenemos que hacerle una audiometría tonal, donde vamos a hacer a lo mejor un barrido de las frecuencias desde 125 hasta 8000 Hz y ver cómo está la respuesta de ese bebé. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, nosotros, una vez que hicimos todo eso, vamos a hacer una habilitación auditiva. Entonces, en esa habilitación auditiva, lo que vamos a hacer es colocarle, si ese bebé tiene una pérdida auditiva, ya sea moderada, superficial, severa o profunda, vamos a colocarle un uso de auxiliares auditivos. Pero para eso, yo no puedo adaptar un auxiliar auditivo si no tengo una audiometría tonal. Que yo la haya hecho y haya visto que hay una respuesta en ese bebé. Yo no lo voy a adaptar con potenciales de tallo cerebral, porque solo tengo ciertas frecuencias. Entonces, por eso debo de estar conociendo y viendo la respuesta que tiene mi niño para poder adaptar esos auxiliares. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, ya detectamos, ya se detectó a los 6 meses, se empieza a hacer la rehabilitación en esos 6 meses, se colocan los auxiliares y debemos de enseñarle a la mamá que esos auxiliares deben de estar bien adaptados. Que deben de ser para su pérdida de su bebé, que deben de colocarse de manera adecuada en el oído, porque muchas veces los ponen los moldes y no los meten, los dejan afuera. Entonces, híjole, pues mi niño nunca escuchó con auxiliares. No es de que no haya escuchado, es que no se lo colocaron de manera adecuada. Tenemos que enseñarles en el momento que adquieren, se les dona o como sea la adquisición de ese auxiliar, se debe de enseñar. Nosotros como audiólogos tenemos esa obligación de cómo poner el molde, de decirle que ese molde cada 3-4 meses se tiene que estar cambiando,
que ese molde se tiene que estar limpiando, porque el bebito también secreta cerumen. Entonces hay que limpiarlo, hay que verificar que esté permeable, porque puede ser que le ponen el aparato y ni siquiera se escucha. Puede ser que ese molde esté tapado y ni siquiera esté pasando el sonido. Entonces hay que enseñarles a limpiar ese molde para que puedan ver que esté funcionando. Llegan con nosotros, quitamos el molde y el aparato se escucha, pero al poner el molde que está sucio no se escucha. Entonces puede ser que semanas y no escuchó nada el niño, no estuvo estimulado. O bien la pila, que le estamos dando la pila, enseñarle cuánto dura la pila, porque esa pila el bebé no me va a decir, mamá, ya no escucho, ya se apagó, ¿no? Esa pila le puede durar de 10 a 15 días, si la está usando diario, puede ser que le dure menos. Entonces, desde el probador de pila, enseñarle cómo se prueba esa pila, cómo se cambia cada que se lo pone, cómo lo escucha, para que a lo mejor al día 10 la mamá ya quita la pila, la prueba, ve cuánta porcentaje tiene y bueno, ya no está funcionando, se la cambia. Porque puede ser que pasan 3, 4 semanas y nunca le cambió la pila y el niño pues nunca estuvo escuchando. Todas esas cosas que a lo mejor son muy sencillas, pero se nos olvidan. Y pues la adaptación, que ya nosotros tenemos que hacerla, que es una adaptación pediátrica y que tenemos que ir vigilando cómo va a ir respondiendo. El bebé una vez que se le coloca el aparato, tenemos un periodo, que son 6 meses, para ver si responde o no con ese aparato. Pero en ese periodo, nosotros tenemos que ir viendo en una audiometría por campo libre cómo responde al sonido. No nada más de que se lo pongo y si escuchó mi voz, escuchó la voz de la mamá o escuchó sonidos que son llamados sonidos de Link y si respondió. No hay que hacer una audiometría para ver si está respondiendo o a lo mejor está mal mi adaptación y tengo que modificarla para que responda mejor. Y eso lo vamos viendo durante este tiempo. En ese tiempo vemos si el niño detecta sonidos, que es lo más importante, una vez que tiene el aparato. Bueno, pues si detectaba que pasaba la moto, pues ya está detectando que le hablo, ¿no? Ya, bebé, vamos a comer. Ya busca, voltea cuando le hablo. Bueno, vamos bien, estamos bien haciendo la buena adaptación. Pues ese niño que solo detectaba cuando pasaba o cuando disparaban, ya ahorita está detectando pues cuando llaman en el teléfono, ya lo está escuchando. Bueno, pero de eso tenemos que ver hasta dónde está detectando, porque no es lo mismo que con el aparato auditivo nos detecte a que escuche el teléfono a que le estoy susurrando o que le estoy cantando una canción. Entonces todo eso tenemos que estar vigilando. Si con esos aparatos auditivos, ya que se hizo la detección y que se está haciendo la habilitación, no está llevando un buen funcionamiento, no está detectando sonidos, no está avanzando su lenguaje, bueno, pues ya existen otros protocolos que entran para pues una rehabilitación que es con el implante coclear. Aquí, antes de todo eso, faltó comentarles que cuando revisamos toda su vía auditiva, también tenemos que hacer estudios de imagen, un estudio de imagen del oído interno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puede ser que a lo mejor el niño nació y no tiene cóclea, o bien no tiene nervio y por eso no escucha. Entonces, no le va a ayudar ni que le ponga yo si no tiene cóclea, ni que le ponga un auxiliar, ni que le ponga yo un implante. Entonces, tenemos que verificar que exista el órgano interno, del oído interno, y que existe el nervio. También es importante. Y bueno, una vez que ya se detectó, pues la importancia es, como les dije, a los 6 meses estarlo habilitando y pues que tengamos a los niños con esta estimulación auditiva, que es lo ideal, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias. Aquí tenemos un pequeño habilitado, ya está grande, es un niño que se llama Joel, a los 2 años de edad se detecta por sus papis y bueno, ahorita él pues tiene una adaptación bimodal, es decir, tiene un auxiliar en un oído y un implante en el otro. El niño actualmente ya va a la primaria y pues la verdad es que le va muy bien a este pequeño. Pero bueno, aquí es la importancia de la detección oportuna. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctora. Vamos a ver las preguntas porque tuvimos unas pequeñas fallas en la transmisión de Facebook. Y al parecer, normalmente el audio de Zoom se transfiere y yo tengo aquí mute y se transfirió un poco o sea, no estaba desactivado el sonido en Facebook, entonces una disculpa para los que sintieron un poco de incomodidad porque se empalmaron los audios. Permítame, porque habían preguntado que qué tendría de relación que el niño no gateara con una pérdida auditiva y que qué habría que hacer en ese caso. Bueno, aquí como les comentaba, hay que estar vigilando tanto el desarrollo auditivo como del lenguaje, porque muchas veces, como les puse en la diapositiva, se asocia la sordera a alteraciones psicomotoras. Entonces, a la edad de 9 meses, su bebé ya debe de estar gateando. En ese momento, el bebito pues está mamá, 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 mamá. Si nosotros estamos viendo que no está haciendo ese desarrollo del lenguaje, podemos ver que hay un retraso. No necesariamente que el niño no vaya a hablar o que el niño no lo esté escuchando de manera adecuada. Puede ser un retraso tanto psicomotor como de lenguaje y que sea porque hay un poco de inmadurez cerebral. Pero tenemos que estar vigilándolo con el pediatra y con el audiólogo, hacerle su estudio de tamizaje auditivo para que detectemos que esté escuchando su bebé y estar evaluándolo, no dejarlo, así de que, bueno, pues ya sí pasó y ya no gateó, pero pues sí pasó. No, hay que estarlo evaluando y sobre todo llevarlo pues estimulación auditiva, es decir, a una terapeuta de lenguaje, porque como les dije, puede ser que tenga una inmadurez y por eso no esté igual en el desarrollo psicomotor. Muy bien. Se abren los micrófonos para preguntas y respuestas y los chats también, por favor, si tienen alguna duda. De Oaxaca, Playa del Carmen, preguntas. Puebla, preguntas. Yo, Carmen. Adelante, Pilar. ¿Sí me escucha? Sí. Ok. Doctor, ¿existe algún estudio que durante la gestación detecte hipoacusia? Sí, se puede hacer un estudio en la gestación, como ya les dije, en la semana 28, ya tenemos nosotros el desarrollo. Es muy difícil hacerlo porque se hace como cuando haces una amniocentesis, ¿haz de cuenta? Es muy difícil hacerlo, pero lo que podemos ver por ultrasonidos es que tengan o no respuesta a estimulación auditiva. Ajá. Eso también no nos va a decir si escucha o no. O sea, la verdad es que el estudio ideal al nacimiento, pues es hacer emisiones y potenciales de tamizaje para ver si está escuchando o no. Ahí solo nos puede dar un aproximado de que responda a los sonidos, pero en ese momento acuérdate que la cóclea no va a ser igual a una cóclea de un niño ya nacido, pero tenemos esa posibilidad de hacerlo. Gracias, Pilar, por tu pregunta. Sí, gracias. Porque está esperando un chaparrito o chaparrita. Un chaparrito. ¿Tenemos más príncipes? Sí. Muy bien. Oaxaca, ¿todo en orden? ¿Alguna duda que tengan en Leiten? Muy bien. Todo en orden, doctora, todo en orden, gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengamos para la doctora? Aprovechen la hora, si no recuerden, la doctora va a regresar con nosotros a impartir de nuevo esta charla la siguiente semana. ¿Por qué? Porque es muy importante que sepamos que si algunas mamás están embarazadas, otras personas tienen el sobrino, algunos otros son médicos y quieren estar actualizados, algunos aquí conectados son centros de atención de terapia y otros papás están muy comprometidos con estar apoyando la fundación en hacer difusión. ¿Por qué? Porque mientras la gente más sepa de cómo se maneja la audiología, más pronto vamos a poder hacer detecciones y los niños se van a poder atender a una edad más temprana. De ahí la importancia de que hoy estemos compartiendo con ustedes esto. Recuerden que se va a subir a YouTube, que actualmente está en Facebook Live. Una disculpa por el audio de la consulta que me llegó.
voy a ver qué está pasando ahí con la conexión Zoom, Facebook Live, porque normalmente no se comunican. Si estoy transmitiendo en Zoom, no se comunica el audio externo, pero por alguna razón el micrófono de la computadora se activó. La charla es el próximo miércoles, ¿verdad, doctora? Sí, es el 25, me parece. Entonces, para que quienes ya la vieron y conocen a la mamá que está esperando Está esperando a su bebé. exacto, a la tía, la amiga, la prima, la vecina, o han visto al niño que ya lo ven caminando y nunca lo han escuchado, díganle, oye, pues fíjate que yo vi una plática y muy interesante, a veces nos toca ver, ¿no? Siempre me han llamado muchas veces, yo creo que a todos los audiólogos aquí presentes nos han llamado de repente, oiga, doctora, fíjese, es que el hijo de mi hermano y yo me río a carcajadas y el niño no hace caso, pero no sé cómo decirle a mi hermano. Todos esos son detecciones. Y la primera detección siempre es por alguien de la familia. Exacto. El tío metiche, la tía intrometida, pero a veces es bueno ser entrometido. Sí, sí, porque es quien más detecta. A veces los papis, como pues es nuestro bebé, nos negamos muchas veces a ver que tenga algún problema. Entonces sí es importante que a veces alguien más, alguien externo, lo vea y pues se los comente. Es correcto. Entonces no tengan pena. A veces es mejor que te odien por un ratito, pero que después te lo agradezcan por haber participado en esa detección. A veces incluso a mí me ha tocado abuelas que cuando les dejan el niño sacan la cita, tías que se robaron al sobrino para el cine y vinieron a hacer una detección. Siempre puede pasar eso. Yo creo que a todos nos ha tocado algún caso así. Y es importante que esta información llegue a los demás. Como les he dicho en las otras conferencias, hoy que ustedes saben cuál es el camino, tienen la obligación de compartirlo. Porque ahora sí que como el coronavirus nos podemos hacer exponenciales y para nosotros la comunidad de audiología es importante hacer detecciones tempranas para poder tener un manejo certero y poder apoyar a las familias. Y para nosotros, por ejemplo, es muy difícil recibir un niño de 3 años que ya tenían la sospecha, que ya se habían dado cuenta, que ya se estaban haciendo la idea y que apenas vamos a empezar el manejo. Entonces siempre es importante, aunque sea una noticia difícil, tomar cartas en el asunto. ¿Verdad, doctora? Sí, sí, nosotros siempre tener en cuenta el tiempo para detectarlo, porque eso yo creo que lo más importante del objetivo aquí es la detección oportuna. No, es muy triste que todavía, pues sí, en nuestro país llegan a los 3 años de edad y apenas se están dando cuenta que el niño no está escuchando, cuando ya perdimos mucho tiempo. ¿Por qué? Porque solo tenemos hasta los 6 años para adquirir un lenguaje. Entonces, un lenguaje oral. Entonces, pues sí es importante que nosotros hagamos esa detección de manera oportuna, que una vez que nazca el bebé, así como le hacen el tamiz neonatal metabólico, que es el del piecito, así se le haga el tamiz auditivo a todo recién nacido. Eso yo creo que es lo más importante, porque haciéndolo podemos tener detección oportuna y podemos habilitar a estos pacientes. Pero si no lo hacemos en ese momento, pues va a costar más trabajo del que ya se hubiera detectado a tiempo. Es correcto. Recuerden que según las cifras de la OMS, la discapacidad auditiva no detectada y no tratada genera costes hasta por 720 millones de dólares anuales. Esto quiere decir que una persona no tratada y no manejada va a salir más caro a la larga. Igual y si la consulta, los diagnósticos, los estudios, a veces no los contemplamos en el presupuesto mensual. A veces es bueno empezar a contemplar si voy a tener hijos, tengo que tener un ahorro de respaldo por cualquier inconveniente, porque bueno, podría ser el oído, podría ser una displasia de cadera, una alteración visual, podría ser cualquier cosa. O podría ser un antojo también, ¿verdad? Pero pues es bueno siempre tenerlos ahí un respaldito, ¿no? Quiero un helado, pero quiero Häagen-Dazs, ¿no? Entonces, sí es importante que contemplemos esto porque sí, a pesar de que pueda ser una inversión fuerte, le sale más caro un paciente no tratado que un paciente tratado. Hay aquí 2 preguntas en el chat. Sí, adelante. Una mami que es Priscila
Buenos días, gracias doctora. Y se pregunta, mi hijo con neuropatía auditiva bilateral desarrolló estrabismo, hipermetropía. ¿Puede tener alguna relación? Sí, sí puede tener relaciones. ¿Por qué? Porque es a nivel central. Ajá, no nada más estamos en la vía de audición. También puede llegar a tener problemas visuales, pero no hay tanto problema con la hipermetropía. Eso hay correcciones con los lentes y no hay problema. Aquí la cuestión es más de que la neuropatía auditiva no tiene una buena conexión en el nervio de audición. Ajá. Entonces, ese bebé o ese niño puede ser que de pronto se le hable, le digan, oye, Juanito, ¿cómo estás? Bien. Y luego te volteas y le dices, Juanito, pásame la pelota. Y ya no le hizo caso, ¿no? Y le vuelves a repetir, pásame la pelota. Y la pasa. O sea, no hay una buena conexión del nervio. Eso es lo que pasa en la neuropatía. Hay niños que con neuropatía auditiva no usan aparatos, les va bien. Hay niños con neuropatía auditiva que necesitan auxiliares auditivos, les va bien, pero lo necesitan. O hay otros que sin aparatos no están escuchándolo y necesitan un implante. Entonces son diferencias muy importantes, sobre todo en esta patología, porque es es una patología un poquito difícil de tratar, pero tenemos que estarla vigilando para ver cómo se comporta el bebé. Otra pregunta que está de Gustavo Carrillo. Dice que si los químicos utilizados en la fumigación de plagas pueden influir como factor de riesgo. Más factor de riesgo auditivo es factor de riesgo para enfermedades como leucemia, enfermedades de la sangre. Pero sí he visto, hay un estudio en una población, en un estado, en el estado de Hidalgo, en donde usaron muchos químicos. Entonces, lo que ocasionó eso fue malformaciones en el oído, es decir, microtias, niños con orejitas pequeñas o sin orejitas. Y eso sí también afecta a nivel auditivo, o sea, les baja la audición. Pero, bueno, pues hay que estar vigilando. Y la exposición es que probablemente la mamá embarazada es la que está expuesta, ¿no? A lo mejor es la que está fumigando, no nada más o se llegó a contaminar de los alimentos que fumigan, se llegó a contaminar, pero eso ya depende de la dosis o la cantidad. Pero sí hay algunos estudios en donde sí detectan malformaciones de microtias y afecta con el oído. Muchas gracias. Recuerden que todos los ototóxicos tienen especificaciones muy puntuales. Nunca el primer cuadro de tratamiento para un niño ni para una mujer embarazada van a ser medicamentos de amplio espectro, a menos de que ya haya usado todo un esquema, que la infección esté poniendo en riesgo la vida, pero siempre se tiene que poner en la balanza esta parte. Si tenemos un audiólogo de cabecera que nos apoye, oye, fíjate que ya le dieron, no sé, empezamos con amoxicilina, seguimos con etcétera, 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 pero ya me están diciendo que le van a inyectar gentamicina. Bueno, ¿qué pasa? No, pues tiene mucha fiebre, no cede, en lo que sale el cultivo, ok, perfecto, pues cedes ante el autotóxico, pero nunca son de primera mano. Luego hay mamás que dicen, deme una inyección para que se me quite más rápido. No, mamás. No es la forma correcta de hacerlo. A veces también la historia natural de la enfermedad requiere que el cuerpo haga defensas y que el medicamento sea vía oral. Entonces, paciencia. No todas las enfermedades requieren medicamentos inyectables y es importante, ¿por qué? Porque necesitamos disminuir los riesgos de exposición para que los... Gracias, Deleiten, ya estaban ahí compartiendo. De todas maneras, a quienes lo requieran, tenemos una tabla que les podemos hacer llegar. Doctora, tu teléfono de contacto, ¿dónde pueden posteriormente contigo, con tu esposo, quien también es un excelente audiólogo, sacar una cita posterior a que todo esto se reinicie? Sí, mira, nosotros estamos en el Hospital Ángeles Acoxpa. Te paso el teléfono 55, de nosotros que nos hablen directo, 5541-779988. Mayores informes ahí o nuestros correos ana202527@hotmail.com.
Perfecto. De todas maneras, me pasas tu tarjeta, la publicamos Claro. en la página de la fundación para cualquier papá que tenga alguna duda, se sienta libre de poderte llamar o poderte contactar. Nos vemos la próxima semana, miércoles a las 10 de la Es mañana. el 27, en Ay, 2 semanas. En 2 semanas. Ajá. Recuerden seguir el canal de YouTube de la Fundación, ahí se va a subir el video. Recuerden seguir la página, darle like y compartir e inviten a la gente. No tengan miedo, los van a odiar un ratito y después les van a dar las gracias, de verdad. Exacto. Es importante y nosotros como audiólogos necesitamos de su apoyo para poder llegar a más personas. Queremos de verdad cambiar el rumbo de la audiología en México, queremos hacer detecciones tempranas, intervenciones a una edad en la que podamos asegurar que el desarrollo del lenguaje va a ser más apropiado. Ayúdenos a llegar a más gente y recuerden que con ustedes México escucha. Nos vemos a las 12 con el Dr. Schober. Gracias. Gracias. Bye, saludos.